de Cristo, bienvenidos a Avivando México. Yo soy Giovanni y ella es Sio. Nos encontramos en Calera, Zacatecas. Bienvenidos a este lugar donde nos ponemos a reflexionar, a meditar un poco en las cosas de Dios. Espero que todos estos videos sean de motivación y, como les mencioné antes, que nos edifiquen. Amén. Hoy queremos hablarles acerca del poder del Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén y amén. Bueno, y hoy queremos hablar acerca del Evangelio y del poder del Evangelio, una plática entre mi esposa y yo, que ¿por qué dirá la Escritura no me avergüenzo del Evangelio? Yo quería citar algo. Bueno, quería dar una pequeña anécdota. No me he fijado que en muchas publicaciones que hemos compartido la gente les da "me divierte", y yo digo, bueno, al menos se ríen con nosotros. Pero yo decía, pero ¿por qué? Es como que si les diera vergüenza, como que no entienden lo que es el Evangelio. Inclusive le pregunté a mi esposo, ¿y por qué tú no te avergüenzas del Evangelio? Y te lo vuelvo a preguntar. A ver, cuéntame. Y no solamente es los comentarios de las redes, también sale uno fuera y le empiezan a preguntar, tú eres cristiano y esto, y no haces esto, y no haces esto otro. Y entonces a uno le puede entrar lo que podríamos conocer como la vergüenza, ¿verdad? Que en este caso, si no entendemos realmente el poder que hay en el Evangelio, nos avergonzaríamos. Porque no tendríamos la forma de demostrar lo que Dios está hablando a través de nosotros. ¿Por qué me avergonzaría? Me he avergonzado, hasta me trabo. Sí, me he avergonzado a la hora de estar hablando del Evangelio. Sí, yo también he pasado por eso. En la escuela, cuando le dicen a uno, no dices groserías, y todo el mundo dice groserías. Tú no comes de esto, y uno empieza a ver que el mundo es de una manera, y uno es diferente al mundo, y lo empiezan a tachar a uno. ¿Y cómo es Dios? Una vez me dijo un compañero de la escuela, me dijo, yo creo que Dios es como una bola de energía. Y yo decía, ¿y qué te dice de la bola de energía? Le decía yo. Y empezamos a tratar de razonar con argumentos acerca del poder del Evangelio, más bien dicho, del Evangelio en sí. Y nos encontramos con un mundo con muchos argumentos. Yo creo que más que nada esto les sucede más a común a los jóvenes o a los adolescentes, porque pues las muchas corrientes los van a querer quitar del camino de Dios. Ya cuando la gente está más adulta, pues también hay, ¿verdad? También hay, pero en su mayoría como que ya están sus raíces más sólidas. Y hablando de esto, yo pensaba, es que llegamos a la conclusión de las sanidades que hemos visto. ¿Me voy a avergonzar de una sanidad porque una persona fue libre? ¿Me voy a avergonzar? No. Incluso cuando fui bautizada por el Espíritu Santo, en mi corazón ese día había duda, había mucho resentimiento, y Dios me demostró que estaba conmigo. Y en ese momento le dije, no vuelvo a dudar de ti, Jesús. ¿Por qué? Porque las lenguas son una prueba viviente de Dios. Así es que cuando predicamos el Evangelio, pero lo hacemos desde el razonamiento humano, desde la argumentación, con sabiduría humana o solamente con filosofías, nos encontramos débiles porque no tenemos la preparación que otras personas tienen. Hay gentes que se llaman apologetas. Esas personas se preparan mucho y defienden. Yo he visto videos de apologetas que defienden el Evangelio con argumentación. Pasan muchísimos años leyendo la Biblia, estudiando la historia, revisando las evidencias y se vuelven unas armas letales en la argumentación contra la argumentación científica y eso. Cuando uno no puede tener eso y predica que Jesucristo resucitó,
y te dicen, a ver, ¿cómo es eso? O te muestran una imagen y te dicen, pues aquí está mi Dios, ¿y dónde está el tuyo? Y dices, ¿qué argumentos tienes? A ver, aquí dice que Jesús sanó. Y entonces uno empieza a decir, bueno, yo no tengo todo eso, mejor no lo predico. Y incluso en las iglesias, a veces, si no tenemos la demostración del poder de Dios, preferimos no hablar de ese tema. Y un evangelio, el evangelio de Cristo, tiene que llevar todo eso, si no sería un evangelio a medias, hermanos. Un evangelio sin poder. Pero aquí la cita bíblica que leímos, ¿qué decía? Es que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. De Dios. Aleluya. Entonces, cuando vamos a hablar con la gente de afuera, anunciarles de un Dios vivo, de un Dios grande, sobrenatural, ellos lo ven como una historia fantasiosa. Pero cuando viene la demostración del poder del evangelio, no quedan dudas. Incluso en la argumentación científica, incluso con gente muy preparada, cuando viene la manifestación del poder de Dios, los argumentos son derribados. Por poner un ejemplo, imaginemos al centurión. El centurión va y le pide un milagro a Jesús y le dice, yo sé que tú basta con que digas una palabra y mi siervo sanará. Ahí estamos viendo que no hay tantos argumentos, nomás es por fe, que es lo que decía aquí. Es por fe. El evangelio de poder se vive por fe. Y cuando vives por fe, no tienes por qué avergonzarte. Porque depende no de la opinión de los demás, sino de lo que tú has creído. ¿Verdad? Y luego ya viene la demostración. ¿Qué nos podría dar vergüenza? ¿Qué me daría vergüenza? Un evangelio sin poder. Un evangelio sin fundamento, sin respaldo de Dios. Y lamentablemente a veces tenemos un evangelio así. Un evangelio que se centra en los peinados, que se centra en el bigote, que se centra en usos y costumbres de la gente. Y no se centra en el poder de Dios. Y no tienen poder, pues no. Decía Pablo, cuando vine yo a ustedes, no me propuse saber nada, sino de Jesucristo y crucificado. O sea que estaban platicando y querían argumentar y querían decir que esto y que lo otro y pelear y discutir. Y dice Pablo, no vine a eso. Yo solo quiero conocer de Jesucristo y de Él crucificado, de la salvación, el poder del Evangelio. Aunque por el otro lado está las opiniones del mundo. Cuando una persona recién convertida se bautiza, nunca va a faltar el comentario que se empiecen a burlar en su casa, que le digan, ay sí, ya muy santa, muy santurrón, y esas bandas largas y así, o sea, las críticas, van a venir las críticas, pero es el momento de agarrarnos más de Dios y no avergonzarnos, no avergonzarnos de Cristo, no avergonzarnos de nuestro Dios poderoso. Van a venir las murmuraciones, siempre hay murmuraciones, a la gente nunca le vas a dar gusto. Yo le decía a mi esposo, siempre hay críticas de que, la hermana está una persona X, está muy alta, que jirafona, que está muy chaparrita, que enana, que está muy morena, que esto, que está muy buena, o sea, no le vamos a dar gusto a la gente, pero no vivimos para darle gusto a la gente, vivimos para darle gusto al Señor. Y si nosotros nos deleitamos en Él, el Señor se va a deleitar en nosotros también. Es muy importante lo que menciona mi esposa, cuando recién te conviertes es una guerra, porque te tiran con todo. Uy, ya que te bautizaste, ahora sí que eres cristianito, no que ibas a cambiar. No, es que nosotros no somos los poderosos. Nosotros tenemos que ser procesados a través del poder del Evangelio. Pero luego viene Pablo y dice, no me propuse a saber nada, y no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y dice otra cosa muy importante, para que su fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Cuando uno empieza en el Evangelio y se bautiza y acepta la hermosa palabra de salvación de Cristo, al principio seguramente no tendrás demostración del poder de Dios. Tú dirás, Dios sana, y de pronto no sana a las personas. O habrá quien
al inicio de su ministerio ya Dios lo empieza a usar con milagros y maravillas, o tal vez con palabras muy poderosas que destruyan los argumentos de la sabiduría humana. Pero conforme se va uno metiendo, empieza a ver uno los milagros, las maravillas, y entonces se manifiesta el poder que hay en el Evangelio, en el reino de los cielos, en la salvación de Cristo. Y mire, ahí ya no hay vergüenza. Yo les voy a contar un poquito. Antes, cuando quería hablar del Evangelio precisamente, a veces hablaba con mis compañeros y les decía, pues mira que los rayos y que los cometas y que la energía, y empezaba a argumentar yo. Y me costaba mucho trabajo decirles, Cristo murió por tus pecados y te va a salvar y Él es poderoso para hacerlo. Terminaba haciéndolo sí, pero como que decían, sí, pues Pero cuando viene la demostración del poder de Dios es diferente. Entonces, cuando ya empezamos a ver los milagros y las maravillas y las sanidades y el poder de Dios, fue diferente, porque llegas con la gente y les dice, Dios sana. ¿Sí? Y se quedan, sí, vimos cómo sanó, cómo se le acomodó la columna. Vimos que una persona que no podía ver, de pronto dijo, ya veo. Es muy poderoso. Una persona que no podía levantar el brazo, de pronto lo levanta otra vez para acá. Y tienes experiencias y te vuelves testigo del poder de Dios, como dijo el Señor en el libro de los Hechos, está escrito, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Sí? Es como si la Mujer Maravilla o Batman o esos personajes de los cómics existieran realmente. ¿Ustedes se avergonzarían de Superman? Pues yo creo que no, porque él demostraría que salvaría a la gente con sus poderes y todo lo que él hace, y uno se quedaría asombrado. Pero no necesitamos un Superman ni nada de eso. Necesitamos y tenemos a Jesús en nuestras vidas, más que un personaje de ciencia ficción. Y yo ahorita pensaba, yo decía, es que realmente no hemos llegado a ese punto de tener una relación con Dios donde el poder del Señor fluya de manera abundante, y al momento de fluir abundantemente, pues ¿quién nos va a venir a decir algo que nosotros ya hemos vivido? O sea, si tú ya has visto personas que sanan, si tú has orado por personas que sanan, no te puedes avergonzar de eso, porque es algo vivido tú y con Dios. Es algo tremendo, es algo, pues es eso, o sea, dice allí el Evangelio de poder. No dice el evangelio pasivo, el evangelio de las palabras bonitas, el evangelio de las vestiduras perfectas, ¿no? Dice el evangelio de poder. Jesús fue mismo el que nos lo presentó vivo, este evangelio de poder, los discípulos y cada uno de los profetas. Sí, cuando no hay poder, lo que hace uno es entretener a la gente. Cuando no hay evidencia del poder, lo que hace uno es mantenerlos allí, nutriditos, poquito a poquito, sostenerlos. Pero cuando hay poder, lo que produce es avivamiento, es fuego, es una transformación social, son conversiones masivas, es un mover diferente. Que todos al inicio no nos sentimos así, sí, lo entiendo. El asunto aquí es busquemos el evangelio del poder, metámonos al evangelio del poder. ¿Habrá luchas? Sí. ¿Pruebas? También, pero métete, tarde o temprano vamos a ver el evangelio del poder y vamos a mencionar algo de los avivamientos. Por ejemplo, en el tiempo de John Lake, pues decían que la ciudad, creo era Chicago, ¿verdad? No, eso fue Dewey. Pero John Lake tuvo una temporada que la ciudad estaba muy sana, porque había muchísimas sanidades y milagros. Una peste en África empezó a desaparecer. ¿Por qué? Porque había un ungido allí que demostraba el poder del evangelio. En la calle de Azusa también vemos que había también maravillas y milagros. En los avivamientos, reuniones masivas, y había sanidades por todas partes. ¿Tú crees que te vas a avergonzar de un evangelio de poder? De un evangelio que sana las masas, que transforma las vidas, que cambia corazones, que a los maleantes los vuelve mansos y humildes de corazón.
¿Tú crees que te vas a avergonzar de un evangelio que después de ver a un hombre con los ojos completamente blancos, Dios le da la vista? Ciegos, sordos, que son sanados. ¿Tú crees que te vas a avergonzar de eso? Que de pronto estás totalmente en la ruina, pero Dios hace un milagro y te levanta. ¿Tú crees que te vas a avergonzar de un Dios de poder? No. Lo que pasa que cuando no hay poder es cuando viene un poquito la vergüenza. De hecho, pues yo sé que hay predicadores que prefieren no meterse en esos asuntos, porque demostrar el poder, predicar un evangelio de poder implica que haya demostración de ese poder. Que no está mal también que no está mal también que también se nutra a la gente con reglas de conducta que también son importantísimas, pero este tema es el evangelio de poder. Imagínate a Jesús. Y si hay alguien aquí que nos mira, que la mayoría son de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero si hay alguien que no conozca del evangelio, explícales qué significa la palabra evangelio. Buenas nuevas. El evangelio significa buenas noticias. Y cuando Jesús empieza a predicar el evangelio, Él dice, anúnciales el evangelio del reino. Y las buenas noticias es que el reino de los cielos está entre nosotros. Ahora Jesús está en nosotros, en espíritu, es el Espíritu Santo. ¿No son buenas noticias? Ya no estás solo. Cristo va contigo si tú abres tu corazón a Él. Cristo cambiará tu destino si tú le entregas tu vida a Él. Entonces ya no estás solo. Son muy buenas noticias porque rompe tus ataduras, rompe tus decadencias, te ayuda a salir hacia el frente, también te prueba, pero eso te hará ser mucho mejor. Son buenas noticias. Imagínate, antes estábamos a merced del diablo, antes estábamos a merced de la maldad, porque no le guste escuchar la palabra diablo, ¿verdad? Antes estábamos a merced de la maldad, pero entonces viene Cristo y la vence. ¿No son buenas noticias? Eso sería el evangelio. Ahora imagínate tú a Cristo sin milagros y maravillas. ¿Qué pensarías de Él? Si Jesús no hubiera mostrado las señales y las maravillas, pues no sería un evangelio de poder. Simplemente sería un buen predicador y tal vez un buen maestro. Tal vez sería como, no sé, Aristóteles, Platón, una persona sabia, muy inteligentes. Lo que hace la diferencia con Jesús es que demuestra el poder del evangelio. Sana enfermos, limpia leprosos, levanta paralíticos, sana el mar, detiene la tempestad, calma las olas, multiplica los panes. O sea, eso es muy diferente. Por eso le imparte un sazón especial al evangelio. Pues esto es el evangelio del poder. Si nos avergonzamos del evangelio es porque no hemos experimentado el poder. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué? Porque es poder, fire, poder de Dios para salvación. ¿Sí dice para salvación? Sí. Y nosotros, Avivando México, no nos avergonzamos del evangelio. Claro que no. No, nos van a ver mucha gente, yo creo. Muchísimos, porque tenemos miles de suscriptores. Nos ve mucha gente, a lo mejor no ahorita, pero después sí. Pero nos avergonzamos porque hemos visto los milagros enfrente de nosotros. Bolas desaparecen, como nosotros ahorita. Bendiciones. Espero que les vaya a ser de bendición. Poquita.